Ya, lista la muestra. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al curso de hoy de emprendimiento empresarial. Hoy día vamos a estar viendo el tema de resiliencia y gestión del cambio. Soy Ximena Briceño. Agradecer a Camex por la oportunidad de poder trabajar este tema el día de hoy y agradecerles a todos ustedes por conectarse y querer desarrollar un poco más sus habilidades para este curso que es tan importante como es el emprendimiento empresarial. Entonces estoy abriendo el Facebook para poder estar conectada con ustedes y, bueno, ir viendo sus preguntas, poder hacer este curso, esta charla más interactiva. Entonces, lo tengo abierto. Perfecto, ahora sí, ya estoy conectada con ustedes, así que vamos a empezar. Entonces, resiliencia y gestión del cambio. Empezamos el tema viendo una imagen que puede introducirnos a lo que veremos el día de hoy. De hecho, es un objeto que si no lo tenemos en casa, si no lo tenemos en las oficinas, probablemente lo hayamos usado alguna vez o lo hayamos visto de alguien más, pero conocemos el uso que tiene, ¿no? que representa. Es una pelota antiestrés que curiosamente es fuerte, es dura, pero al mismo tiempo que tiene fuerza y tiene dureza, permite ser, digamos, cambiada, permite ser, digamos, aplastada por nuestra fuerza y cambiar de forma, pero una vez la soltamos, vuelve a su estado natural de una manera rápida, de una manera sencilla, siendo muy flexible, logrando adaptarse. Bueno, ese objeto puede ser muy bien asociado con nosotros como personas, nosotros como empresarios. Nosotros somos muchas veces esa pelotita antiestrés que suele ser aplastada por las adversidades que ocurren diariamente, por los problemas que ocurren diariamente, pero necesitamos tener la misma capacidad que tuvo esta pelotita de poder saber sobreponernos y volver a nuestro estado normal de una manera rápida. Entonces, de una manera muy simple, quisiera tratar de asociar las propiedades que tiene este objeto tan común con lo que veremos el día de hoy, que es la resiliencia y la gestión del cambio. Entonces, ¿qué veremos? Hoy, como les decía, hablaremos de la resiliencia y la gestión del cambio como un proceso interno para nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Y pasaremos a hablar también de la resiliencia organizacional, cómo se vive la resiliencia en las empresas o cómo debería vivirse. Y considero que es un tema muy acorde a la situación que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Espero que puedan sacar el mayor provecho a la clase del día de hoy y mi objetivo principal es que después de la clase, después de esta hora, 50 minutos que estemos juntos, puedan reflexionar un poco de su situación actual como persona, como profesional o de su situación actual como emprendedores y cómo ustedes pueden empezar a ser resilientes, utilizar la resiliencia para cambios positivos en su vida, en sus proyectos y poder llegar al éxito, que es lo que al final todos buscamos. Entonces, ¿qué significa resiliencia? Como les decía en la primera imagen, la resiliencia es esa capacidad de poder sobreponernos ante situaciones adversas. Es esa capacidad de recuperarse frente a una situación adversa. Es poder volver a nuestro estado natural como empresa, como persona, a pesar de tener algún tipo de problema. En inglés se utiliza mucho el término bounce back,
que es esa capacidad de recuperarse, se refiere al recuperarse en sí mismo. Si ven en la imagen, y me pareció muy representativa, vemos que nace una planta con un color verde muy atractivo de una tierra que parece árida, donde no debería crecer nada, donde tiene todas las razones para no crecer. Esa planta podría decir, yo no debo crecer aquí. Este no es mi lugar de crecimiento, no tengo cómo nutrirme. Pero a pesar de eso, se utiliza el término de bounce back, la planta se recupera y logra crecer. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, utilizamos el sobreponerse, reponerse, recuperarse, como palabras que profundicen en el término de lograr convertir y modificar una situación negativa en una situación positiva y poder superarse a sí mismo, poder superar esa situación adversa. Y esto se logra, y una resiliencia correcta, porque no solamente es superar un problema, una resiliencia correcta se logra asimilando errores y utilizando esos errores como un motor de cambio y de transformación que te permite muchas veces utilizar esta experiencia como un aprendizaje. Si bien es cierto, muchas situaciones no son generadas por nosotros mismos, vienen de factores externos, como por ejemplo la pandemia o algún cambio de ley gubernamental, en donde ustedes me van a decir, bueno, eso fue un cambio que nos perjudicó, ¿y cómo podríamos aprender de esto? Porque nosotros no fuimos los que erramos, pues digamos que es una situación que no depende de nosotros. Aún así, ser resiliente no solamente supone sobreponerse a esta situación, sino supone aprender qué herramientas utilizaste para salir airoso de esa situación, por más que era una situación que tú no podías controlar, cómo pudiste superar. Cuando hablamos de resiliencia, es importante hacer hincapié y también interiorizar el concepto y entender que la resiliencia no es un estado final, no es a lo que uno llega después de tomar una decisión. La resiliencia es un proceso de vida, un proceso cuando uno tiene un problema, cuando surgen esas situaciones adversas. Ser resiliente no es simplemente superar el problema, es todo el proceso que te toma desde el momento en el que eres consciente de tu problema hasta superarlo y manejarlo a través del tiempo, porque mantenerlo, manejarlo a través del tiempo es lo que hace a una persona resiliente, no solamente superarlo. Por ejemplo, cuando uno tiene un problema, no es solamente decir, bueno, ya, digamos, en el trabajo presenté este proyecto que era muy adverso a mí porque estaba muy complicado, pero lo presenté. Sí, pero te estresaste, se te cayó el cabello. Entonces, digamos que, claro, llegaste al estado final, que se entregaste el proyecto, pero no fuiste capaz de ser resiliente en su totalidad porque te enfermaste, te estresaste. Entonces, comprendamos que la resiliencia es ese bounce back de recuperarse frente a las adversidades, de sobreponerse frente a las adversidades, llegar a tu estado natural, a tu estado normal, pero no es un estado final, es un proceso. La resiliencia es una forma de prosperar, no solo de sobrevivir. Eso entendámoslo, como ya lo hemos visto en otras clases. De hecho, recuerden que pueden ver las clases, están grabadas en el Facebook de CAMEX. Cuando uno tiene un propósito y tiene una meta en la vida, cuando hablamos de resiliencia, no es solamente sobrevivir y llegar siempre al límite y estar ahí en el camino sobreviviendo. Es una forma de vida, es una forma de llegar a ese propósito, es una forma de prosperar. La resiliencia es inevitable saber que tienes que buscar relaciones de apoyo. La resiliencia habla acerca de es importante que para que la resiliencia exista, no solamente depende del individuo. La resiliencia busca los factores externos como factores de apoyo, las relaciones de apoyo, esa persona que es un miembro clave de tu familia, esa persona que representa un rol modelo para ti, puede ser, o incluso un amigo, un compañero de trabajo. Es necesario para que una persona sea resiliente pasar este proceso con algún tipo de apoyo. Y por último, algo que vamos a profundizar más adelante, la resiliencia
es específicamente una capacidad nata de flexibilidad y adaptación. No es una hazaña heroica, o sea, no debemos pensar que al ser resilientes nos hemos vuelto héroes de nuestras vidas. No es una hazaña heroica, es la capacidad que hemos trabajado de desarrollar nuestra flexibilidad y nuestra adaptación. Entonces, este término de resiliencia que últimamente está tan de moda o lo solemos decir muchísimo, se empezó a estudiar más o menos en la década de los 50. Y uno de los estudios que se hizo fue un trabajo de investigación en donde se reunió a un conjunto de personas adultas que en todas tenían en común que habían pasado una niñez complicada, una niñez de repente con violencia, una niñez que, digamos, con carencias, todos habían pasado una niñez turbulenta. Y uno de los doctores principales, que fue la doctora Amy Werner, lo que buscaba en común era, dentro de este grupo de personas que habían pasado por situaciones complicadas en la niñez y ahora habían llegado a la adultez, un tercio de este grupo habían sido personas que habían logrado superar sus problemas, lograron sobreponerse y llegar a la adultez de manera exitosa. Cuando digo exitosa, no necesariamente es que llegaron a la adultez millonarios. Cuando llegaron a la adultez, supieron llegar de una buena forma, tomaron buenas decisiones en la vida, supieron encarrilarse, eran personas, digamos, cariñosas, personas que tenían una familia, personas que tenían un trabajo, pero solamente un tercio de este grupo logró sobreponerse a estas situaciones tan adversas que vivieron en la niñez. El otro grupo, que fueron los dos tercios que quedaron, digamos que llegaron a la adultez de una forma complicada, no tomaron las mejores decisiones. Entonces lo que trataban de buscar en este estudio cuáles fueron los factores protectores que tuvieron estos niños, este tercio del grupo, que al final llegó a la adultez y se convirtieron en personas que lograron sobreponerse a su resiliencia. Entonces, más adelante voy a seguirles contando esta historia, pero es importante saber que todas las personas, de alguna manera, hemos pasado por la resiliencia, hemos sufrido momentos adversos, y para poder comprender mejor este término y para poder entender la dimensión y la profundidad y la importancia de lo que significa ser resilientes, es totalmente importante que pensemos y que tratemos de reflexionar en qué momentos de nuestra vida hemos sido resilientes. Entonces les pongo algunos ejemplos en donde quizás se puedan sentir identificados y si no les ha pasado, probablemente puedan tratar de recordar eventos similares en donde puedan sentir que fueron resilientes. Al igual que este grupo de niños a este grupo de adultos a los que se les estudió y en este caso ellos tuvieron problemas en su niñez. Entonces, como les decía, la resiliencia es más común de lo que pensamos. No piensen que es algo ajeno a nosotros. Definitivamente todos hemos pasado en algún momento por momentos adversos. Y para poder entender cómo desarrollar nuestra resiliencia es importante que podamos reflexionar. Entonces, algunos ejemplos que les doy es, por ejemplo, si en alguna ocasión han sentido algún tipo de injusticia en el trabajo o dentro de su equipo de trabajo, o de repente han sentido que alguien algún compañero o algún miembro de equipo los irrita, los molesta, o es injusto, o es impertinente, y les causa esta incomodidad. Y a pesar de eso tienen que seguir adelante, tienen que seguir trabajando, tienen que seguir yendo, porque su meta pues incluye ser parte de ese trabajo, pero tienen que superar este problema. Otro ejemplo en donde podrían reflexionar acerca de la resiliencia y que quizás les ha pasado, los más jóvenes o las personas que se independizan, van a un lugar nuevo, de repente empiezan a vivir solos, se empiezan a sentir solos, no viven en el mismo lugar que estaban viviendo y esto causa problemas al momento de ubicarse, causa soledad, causa ansiedad. Las personas que han tenido una niñez con problemas, turbulenta,
muy violenta o con carencias, son personas que al día de hoy han tenido que sobreponerse y han tenido que ser resilientes. O por ejemplo, cuando hemos tenido que hacer algún trabajo que nos ha demandado mucho tiempo, mucho esfuerzo, y escuchamos de nuestro jefe no una crítica constructiva, sino escuchamos una crítica negativa, y tenemos que rápidamente sobreponernos porque el día tiene que avanzar, tenemos que ir a casa y tenemos una familia, no podemos dejar el trabajo por un comentario así, a pesar que sintamos que no es el mejor. Tenemos que aprender a sobreponernos. Somos resilientes o hemos sido resilientes, esas personas que de repente han pasado por una ruptura amorosa, que los marcó fuertemente, o cuando han perdido a un miembro importante, a un ser querido, y tienen que sobreponerse, la vida continúa, tienen que trabajar, tienen que seguir estudiando, desarrollándose, o empezar el emprendimiento que tenían planeado hacer, no lo pueden detener. Y la resiliencia es una parte importante de eso. Tener resiliencia ayuda a sobreponerse. Todo esto hablando de la resiliencia de manera personal. La resiliencia organizativa lo vamos a ver un poquito más adelante en la clase. Quizás cuando tienes que trabajar duramente en un proyecto, pero tienes muy poca energía, porque estás cansado, porque ha sido un trabajo muy demandante, pero tienes que seguir adelante. Entonces, son todos estos problemas y deben haber muchísimos más que si quieren, pues lo pueden compartir de ustedes mismos, que por más que son difíciles y son complicados, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder sobreponernos y llegar a nuestro estado sobrenatural. Y aquí voy un poco a la imagen que vimos en un principio, esa pelotita antiestrés, que si la tocan se dan cuenta que es dura, es compacta, pero a su vez sigue siendo blanda y es capaz de, digamos, cambiar de forma o estrujarse cuando hay algún problema, que en este caso sería nuestra mano, pero inmediatamente después logra a través de su fuerza y flexibilidad y capacidad de adaptación regresar a su estado natural. Y eso es lo que nos habla la resiliencia. Entonces, si queremos volvernos resilientes, la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿la persona resiliente nace o se hace? Y bueno, la verdad es que se ha visto que existen personas que desde muy niñas demuestran una mayor capacidad de asumir y sobreponerse a situaciones límites. Pero la verdad, si bien es cierto, ellos han tenido la capacidad desde muy temprana edad, la resiliencia es una habilidad, es una capacidad que se puede desarrollar, pero para desarrollarse es importante, es muy importante que pueda incorporar algunos hábitos en nuestra vida cotidiana. Entonces, uno de los hábitos principales y que remarco cuando hablamos de esta pelotita antiestrés es esa capacidad de tener adaptación y flexibilidad, pero no una flexibilidad que haga que llegue a su estado natural después de 2 años. No es que tú estrujas la pelotita y demora 1 año en volver a su estado natural. Si se dan cuenta, demora un segundo, es inmediato el tiempo en el que demora en volver a su estado natural. Y eso es porque, al igual que la resiliencia, necesita de una capacidad de una capacidad de flexibilidad muy grande y de adaptación mucho mayor. Además, para poder desarrollar resiliencia, uno de los hábitos que se tiene que incorporar es tener la capacidad de definir objetivos claros. ¿Cómo es esto? Esto te ayuda a permitir encaminar el esfuerzo a una determinada dirección. Si nosotros no tenemos los objetivos claros, no vamos a poder, como les hablaba en unas clases pasadas, encontrar nuestro propósito, saber qué es lo que buscamos, saber qué es lo que queremos. Si no lo sabemos, va a ser muy difícil que podamos encaminar correctamente nuestros esfuerzos a lograr la dirección que estamos buscando. Otro hábito que deberíamos mejorar para poder desarrollar la resiliencia es buscar el lado positivo de las situaciones. Lograr apartar las ideas negativas y concentrarnos en las oportunidades que no habíamos considerado antes. Esto nos pasa mucho. A veces cuando tenemos un problema,
solo miramos la parte negativa y no somos capaces de encontrar las oportunidades dentro de este problema. Si quizás fuéramos un poco más positivos, podríamos ver esas oportunidades que no habíamos considerado antes. Otro de los hábitos que se podrían trabajar para desarrollar resiliencia es fomentar la creatividad. Al fomentar la creatividad va a ser mucho más sencillo buscar soluciones a nuestros obstáculos. Nuestra mente va a estar más abierta a respuestas y vamos a poder buscar más soluciones a nuestros obstáculos. Todo esto lo hablamos de forma personal, les va a ayudar en la vida, personalmente, familiarmente, profesionalmente, pero también al momento de emprender un negocio, que es lo que vamos a hablar también un poquito más adelante, el enfoque de la resiliencia organizacional. También otro hábito que puede ayudar mucho a desarrollar la resiliencia es la práctica del mindfulness o conciencia plena, que es esa capacidad que te permite buscar, o sea, te va a permitir buscar soluciones sin estar lamentándote acerca del pasado o la ansiedad del futuro. Vas a poder ser consciente del momento del que estás viviendo en ese instante, sin pensar en el pasado ni pensar en el futuro, lo que va a liberar tu mente y poder tomar buenas decisiones. Y por último, y lo remarco, es la capacidad de rodearse de personas positivas y buscar ayuda en los demás. ¿Y por qué esto es muy importante? Retornando a la historia que les contaba acerca de uno de los primeros estudios que se hicieron acerca de la resiliencia y estos factores protectores que tenían las personas en común que habían sido resilientes porque habían sabido sobreponerse a situaciones adversas en la niñez y llegar a la adultez, digamos, con éxito, era que todas estas personas que habían sido resilientes tuvieron en común no solamente un carácter flexible y haber sido positivos en la vida, sino que todos ellos, aparte de tener estas características individuales, consiguieron factores externos, y como factores externos llamamos a esas personas claves en nuestras vidas. Es importante que las encontremos y sepamos quiénes son. Puede ser una esposa, puede ser tu esposo, puede ser un familiar, puede ser en el caso de los niños, una profesora, un abuelo, una abuela. Es importante que encontremos ese ejemplo, ese modelo a seguir. Porque la resiliencia no se da sola, es importante que nos rodeemos de otras personas. Y en ese estudio claramente lo decía, todos ellos habían tenido esta persona clave. Entonces, ¿cómo podemos trabajar la resiliencia durante nuestra vida y a través de todas estas situaciones adversas? Utilizamos la gestión del cambio como una herramienta eficaz para poder ser resilientes. Pero, ¿qué es la gestión del cambio? Es importante saber, ya enfocándonos en la empresa, que es a lo que va el curso, que toda empresa está sujeta a continuos cambios. Por la misma evolución, los cambios tecnológicos o la evolución del entorno. Si no somos conscientes que como empresas vamos a pasar por distintos cambios, va a ser muy difícil que podamos ser resilientes y que tengamos una resiliencia organizacional. Entender que la gestión del cambio es clave para que las organizaciones puedan evolucionar de forma ordenada y ser eficaces es muy importante para el éxito de una organización. Si no entendemos que la gestión del cambio existe y que la debemos utilizar como herramienta clave, no vamos a poder ser resilientes. Recuerden, las empresas, al igual que las personas, y al igual que esa pelotita antiestrés con la que hemos introducido el tema, debemos ser flexibles. Debemos ser no solamente flexibles, sino que debemos saber adaptarnos con rapidez. La pelotita no espera un año en volver a su estado natural. La pelotita lo hace de manera inmediata. Cuando pensemos en resiliencia, cuando pensemos en gestión del cambio, debemos ser conscientes que no solo debemos ser flexibles, sino tenemos que conseguir la capacidad de adaptarnos con rapidez, sin esperar que el tiempo nos coma.
recuerden que la gestión del cambio tienes que asumir qué va a pasar y la tienes que utilizar a tu favor como una herramienta clave. Para eso es importante que te anticipes y tomes en cuenta la aparición de nuevos competidores, que existe una transformación digital a la que no puedes huir, que existe mucha competencia de talentos, la evolución de la sociedad, la economía, la tecnología, los gobiernos, los clientes, los proveedores. Hay tantos factores externos que están tomados en cuenta dentro de tu organización que no puedes permanecerte al margen de la gestión del cambio, sino tienes que utilizarlo como una herramienta para poder ser resiliente. Entonces, ¿cómo podemos gestionar el cambio? Es muy simple. Bueno, la verdad no es muy simple. Pero tenemos que tener la capacidad de poder entender todas las variables para poder gestionarlo de manera correcta. Si logramos ser conscientes y tomar conciencia de lo que es la gestión del cambio, usarla como herramienta y todo el ámbito que abarca, vamos a poder superarla y llegar al éxito final, que es lo que buscamos. Entonces, ¿cómo gestionamos el cambio? Si hablamos de una empresa, probablemente una buena forma de gestionar el cambio es evaluar la preparación de tus directivos, de las personas claves de tu empresa. Pueden ser tus directivos, tus gerentes o tus jefes. Ellos tienen que estar preparados para esta gestión. Tienen que ser personas que busquen el progreso constantemente, eficienten con el funcionamiento y la evolución de la empresa. Estén preparados, tengan ese mindset de saber que el cambio existe y saber que el cambio es bueno y no podemos mantenernos ajenos a eso, sino debemos hacerlo constantemente. Otra forma importante que podemos incluir en nuestra empresa, en nuestros emprendimientos, en nuestro negocio, para poder gestionar el cambio, es involucrar al personal. El personal tiene que sentirse involucrado. Debemos escuchar sus sugerencias, hacerlos participar activamente de las discusiones. Muchas veces van a tener ideas que quizás a nosotros no se nos han ocurrido, pero van a ser positivas para la gestión del cambio que estamos viviendo. Si estamos pasando por una situación adversa, mantener ajenos o no incorporar en nuestras decisiones o en nuestras reuniones a nuestro personal puede quitarnos momentos muy provechosos de ideas que quizás ellos nos puedan dar. Incluso también involucrarlos puede hacer que ellos se sientan parte de este cambio también. Otra forma de poder gestionar el cambio es gestionar la crisis con ideas innovadoras y creativas. No ver la crisis con tristeza, no ver la crisis como un freno a nuestra creatividad, sino utilizar la crisis como una herramienta que pueda ayudarnos a ser más creativos y quitar de lado esa resistencia al cambio, hacer ese cambio de mindset, cambiar de un mindset fijo a un mindset de crecimiento, donde la adaptabilidad y la flexibilidad son ejes principales para poder gestionar este cambio y ser resilientes. Otra forma también para utilizar en la gestión del cambio, para poder construir esta gestión del cambio, es encarar los cambios como una gestión propia del funcionamiento y no como una tarea extraordinaria. Que la gestión del cambio sea nuestro pan de cada día cuando tenemos un emprendimiento. Que la esencia de nuestra empresa entienda que estamos en un mundo que los cambios son constantes y que no podemos mantenernos ajenos. Y no solamente tengamos planes de acción o planes de funcionamiento cuando existe una pandemia, tenerlas desde antes, poder utilizar, y lo hablaba en otras clases cuando hablábamos del pensamiento fuera de la caja, tener estas reuniones creativas antes de que incluso el problema exista, poniéndonos en situaciones de repente adversas que podrían sucedernos y cómo la empresa podría enfrentarlas. Si somos capaces de anticiparnos y la esencia de nuestra empresa entiende que el mundo empresarial anda en un constante cambio, vamos a poder enfrentar mejor y adaptarnos y ser flexibles cuando este cambio exista. Y no lo veamos como algo extraordinario o algo aislado. Otra forma de gestionar el cambio es preparar al personal y mantener una comunicación fluida. Como les decía, no mantener al personal ajeno de lo que pasa con incertidumbre, que la comunicación sea fluida, los procesos de cambio deben realizarse de manera natural,
no debe ser algo extraño, algo de una vez, y que sea tan natural que los trabajadores y los colaboradores no sientan que es algo que está alterando el normal funcionamiento de la empresa. Como les decía, si la empresa nace y uno de su esencia principal es esta capacidad de gestión, que sabe que el cambio existe y se tiene que gestionar constantemente, cualquier proceso de cambio no va a alterar el ritmo natural de la empresa y no va a causar duda, confusión, ni incertidumbre dentro de las empresas. Va a saber que están en un entorno cambiante. Otra forma de gestionar el cambio es elaborar un plan de crecimiento y de corrección de habilidades, sin desligarnos de la visión y de la misión de la empresa. Siempre tener un plan en donde podamos ver a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar, un plan de crecimiento constante, corrigiendo nuestras debilidades en el tiempo, porque el tiempo cambia y cada vez vamos a tener debilidades distintas. Las que hayamos superado ya van a haberse habido superadas, pero van a quedar otras o van a surgir unas nuevas. Y si somos capaces de tener una mejora continua en el tiempo, nuestro plan de crecimiento va a ser efectivo. Otra forma de gestionar el cambio es aprovechar las oportunidades del entorno, anticiparse, lo que les decía, no esperar que el cambio llegue, sino asumir que va a venir. El cambio es inevitable, va a llegar, porque estamos en un mundo donde, es más, si hablamos de la tecnología, se asume que en unos años se van a cambiar muchos puestos de trabajos técnicos por la tecnología. El cambio existe. Lo que hay que saber es que como existe debemos verlo como una oportunidad. Y no solamente saber que debemos cambiar, sino saber que debemos adaptarnos rápido. Por eso ser anticipados y podernos anticipar es muy útil. No huyan al cambio, sean resilientes. Sepan que el cambio normalmente en una empresa puede parecer adverso, pero si sabemos sobreponernos rápidamente, ser flexibles, vamos a superarlo con éxito. Entonces, cuando hablamos de la resiliencia organizacional, hablo de dos cosas en específico, no dos cosas aparte, dos cosas que van ligadas. La resiliencia es clave en la gestión del cambio, porque impulsa el éxito profesional y el éxito empresarial. Es la capacidad, lo que les decía, de reponerse. Ya no hablamos de reponerse personalmente, sino reponerse a la adversidad del entorno que está surgiendo en la empresa, poderse adelantar a los cambios del mercado y contar con procedimientos flexibles. Saber adaptarse al cambio es necesario para que una empresa sea resiliente. Más allá de la resiliencia personal, la resiliencia organizacional busca que la empresa sea capaz de reponerse a la adversidad, adelantarse a los cambios de mercado y contar con procedimientos flexibles. Uno de los cimientos que crea y que deja la resiliencia organizacional es que el alto liderazgo y el talento humano que tienen las personas, la tecnología y el manejo de información, la gestión empresarial, que está totalmente orientada al cliente, porque se asume que va a haber un cambio y se asume que debemos saber sobreponernos al cambio. Entonces, ¿qué causa esta resiliencia organizacional? Recuerden, el mundo empresarial está expuesto a eventos imprevistos que obligan a cambiar el rumbo de una organización. Es importante tenerlo en cuenta, es importante saber que las cosas no se van a mantener fijas, que las situaciones no se van a mantener fijas y que probablemente día a día estemos lidiando con problemas entre pequeños y grandes, pero problemas al fin que sean adversos a la empresa. Si no somos conscientes de eso, no vamos a poder ser resilientes. Entonces tenemos que saber adaptarnos y ser flexibles para cambiar el rumbo de la organización en el momento que eso sea necesario. Entonces, ¿qué puede causar que una empresa tenga esa resiliencia organizacional? Así como hablábamos de la resiliencia personal y yo les pedía que para poder entender el término, traten de reflexionar en eventos pasados en donde ustedes mismos fueron resilientes. Y les di algunos casos, ¿no? Como una niñez con carencias, una niñez con violencia, o de repente una ruptura, el fallecimiento de alguien, o problemas en el trabajo, digamos un jefe que no fue un crítico positivo de tu trabajo, sino un crítico negativo. Así como hablamos de esas experiencias que les puede ayudar a reconocer la resiliencia que ustedes tuvieron en ese tiempo
y poder ver qué factores para ustedes fueron útiles para sobrellevar y sobreponerse a esas situaciones, que les aseguro que en su mayoría fueron esa fortaleza, esa flexibilidad, esa capacidad de adaptarse. También es importante ver qué otros problemas, ya no personales, sino empresariales, pueden generar que la empresa necesite esa resiliencia organizacional. Uno de esos son los cambios en las políticas gubernamentales, digamos, pues, ¿no? Que pueden ser algunos cambios arancelarios también, las legislaciones que a veces limitan el normal desenvolvimiento de la empresa, la innovación tecnológica en productos y servicios que pueden hacer que algo que tenemos ahora, que de repente sea muy útil y muy novedoso para mañana, ya no sea lo que el mercado necesita y ya no sea tan novedoso como era porque la tecnología nos rebasó. Otra de las cosas que pueden causar que una empresa se vuelva resiliente son las fluctuaciones económicas a nivel nacional e internacional, sobre todo para los que ven comercio exterior, las modificaciones en la red de proveedores, la liquidación de asociaciones, los eventos naturales y accidentes a gran escala. Entre los eventos naturales podemos hablar de la pandemia, que era algo que nadie se hubiera imaginado el año pasado, a mitad de año. Si hubiéramos dado una charla de este mismo curso, una clase como la que estoy dando el día de hoy, jamás hubiera puesto la pandemia como uno de los ejemplos. Pero es que es verdad, era algo que podía ocurrir, muy remoto, pero podía ocurrir. Y todo esto son situaciones que generan adversidad en las empresas, pero que necesitan que las empresas se vuelvan resilientes para superar su adversidad, porque si no, van a quedarse atrás y probablemente no lleguen al éxito, fracasen y pierdan a través del tiempo. Entonces debemos pensar que así como somos resilientes con nosotros mismos en nuestra vida, y encontrar ese patrón, esos factores que nos hicieron sobreponernos a los problemas, debemos lo mismo llevarlo a nuestras empresas. Y de una manera no tan personal, pero sí más empresarial, saber que debemos, y es nuestra obligación como emprendedores o como profesionales, llevar a la empresa a sus niveles más altos de resiliencia, para que pueda superar los momentos adversos. Entonces, ¿qué es útil tener en cuenta y tomar en cuenta cuando hablamos de resiliencia empresarial y también para nuestra vida, pero ahorita enfocándolo en la resiliencia empresarial? Es convertir el caos en una oportunidad, convertir esa maraña de problemas en, en una puerta de luz que se vuelva nuestra oportunidad. Para eso es importante que cuando tengamos este momento, este caos, este problema, esta adversidad, para poder llegar a convertirlo en oportunidad, nos hagamos algunas preguntas que las dejo aquí para los que están pasando este problema, en este caso específico de la pandemia, pueden ser otras adversidades, pero si hablamos de la pandemia, es importante que no vean esto como un caos, sino que sientan que el caos lo pueden convertir en oportunidad. Y para eso es importante que se hagan las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo podemos abordar esta situación? No siempre la forma en la que iniciaste tu negocio al momento de tener una adversidad o los lineamientos con los que empezaste tu negocio, cuando hay una adversidad, vas a tenerlos que utilizar nuevamente, tienes que pensar más allá, tienes que darle una solución diferente, porque el cambio está existiendo y tú no puedes solucionar las cosas de ahora como las solucionaste al principio. Tus soluciones tienen que ser otras. Otra forma importante de convertir el caos en oportunidad es que el equipo de trabajo, preguntarte si está el equipo de trabajo cohesionado y preparado para aportar soluciones. Entonces tienes que anticiparte a esto. Si tú tienes una empresa, digamos, eres la cabeza, eres el líder de tu emprendimiento, tienes que gestionar un equipo que mentalmente esté preparado y tenga el mindset de adaptabilidad y flexibilidad muy alto y sepa que los cambios existen. Necesitamos un equipo que no solamente esté cohesionado, que esté junto, esté unido
y pueda trabajar en equipo, sino que tenga la capacidad de aportar soluciones, en donde llegada la pandemia, llegado el problema, uno se pueda sentar y decir, estamos en esta situación, ¿cómo podemos hacer de esto una oportunidad? Es importante que uno tenga la seguridad que tiene esa clase de equipo. Cuando hagas un reclutamiento o cuando tengas ya tu equipo, digamos, contratado, fórmalo para que tenga este tipo de alineamiento, para que tenga esta mentalidad. No esperes que la situación adversa llegue. Anticípate y prepara tu equipo antes de que la situación llegue para que cuando llegue pueda salir airoso. Recuerda, la resiliencia no habla de uno mismo. No solo la empresa puede ser resiliente por sí sola. Necesita de factores externos, apoyarse de otras personas para que la resiliencia funcione. Por eso, si hablamos empresarialmente, organizacionalmente, para que la empresa pueda convertir un caos en oportunidad y sea resiliente, necesita de su equipo, necesita que su gente, necesita que sus colaboradores sean resilientes también y puedan ir juntos en el camino de convertir este caos en oportunidad. Otra pregunta que te puedes hacer para convertir el caos en oportunidad es cómo recuperarnos con la mayor prontitud y los menores costos. Y es donde tu pensar fuera de la caja, que es la clase que tuvimos la vez pasada y que la pueden revisar, tiene que funcionar. Recuerden, siempre hay un tercer camino. Y si tienes tres, siempre hay un cuarto camino. Siempre hay una forma adicional a la que tú crees y no estás viendo en el momento para solucionar el problema. Así que siempre va a haber una forma de solucionar tu problema con rapidez y con bajos costos. Solamente necesitas apoyarte de la gente correcta y poder sacar el problema adelante. Es importante que conozcas cuáles son los riesgos a los que te enfrentas. Reflexionar en esto, utilizar estas preguntas te va a ayudar a llevar el caos a una oportunidad, convertir el caos en una oportunidad. Te puedes preguntar cuáles son las posibilidades de mejorar, con qué herramientas contamos, qué medidas debemos aplicar. Estas preguntas, y seguro muchas más, son las que debes pensar cuando tienes un problema. No debes pensar por qué este problema me sucedió a mí, ahora pues voy a tener que despedir a mis empleados, ahora no sé, pues he fracasado. No, para nada. Si el cambio va a existir, y el cambio es inevitable. Es inevitable que el cambio surja. Lo importante es poder manejar ese cambio, tener la capacidad de gestionarlo de manera correcta. Y no lo vamos a gestionar de manera correcta si no aprendemos a ser resilientes y a entender que debemos, y está en nuestra responsabilidad, no solo personal, sino ya, si hablamos de un emprendimiento, de una empresa, de una organización, está en nuestra responsabilidad poder ser flexibles, poder adaptarnos rápidamente a las situaciones que se nos presentan y poder convertir este caos en oportunidad. Entonces, ya para como ir concluyendo en el tema, ¿cuáles son los beneficios de la resiliencia organizacional? Una vez desarrollada y obtenida la resiliencia de la organización, esta resiliencia reorienta la filosofía de gestión empresarial, incorpora técnicas de cambio positivo, genera competencias en el líder, produce ventajas competitivas en atención al cliente, porque definitivamente si nosotros aprendemos a ser resilientes, la competencia no va a poder jugar en nuestro juego, porque nosotros aprendimos a salir adelante. Más adelante vamos a ver 3 ejemplos en específico en donde ustedes puedan entender mejor esta resiliencia organizacional. La resiliencia, al ser desarrollada, crea condiciones para una sostenibilidad empresarial. Y por último, resumiendo estos beneficios, la resiliencia logra un crecimiento, una integración, una colaboración, un incremento en todo lo que es el éxito de la empresa, crecimiento intelectual, una integración de flujos de información, colaboración entre todas las áreas y departamentos de tu empresa, un incremento en la relación con el entorno externo. Acuérdense, la resiliencia no es solo cuestión de uno, necesitas el apoyo de los demás, necesitas encontrar ese apoyo. Y si tenemos una empresa, debemos formar a nuestras personas, a nuestros colaboradores para que sean ese apoyo. Entonces vamos a ver 3 ejemplos, este es el primero, sobre una empresa que claramente no pudo ser resiliente en su momento.
es Blockbuster. Muchos debemos haber escuchado de esta empresa, que era una empresa muy grande, que en el 2000, era tan grande que en el 2004 tenía alrededor de 60.000 trabajadores, 9.000 tiendas, pues no tenía casi competencia, digamos que era un monstruo, eran 9.000 tiendas alrededor del mundo. ¿Quién no conocía Blockbuster, esta cadena en donde uno podía alquilar los videos? Es más, te cobraban pues moras y demoradas en entregarlo, alquilaban videojuegos, pero 6 años después de este momento exitoso al que llegaron en el 2004, 6 años después, en el 2010, esta empresa cerró y quebró, porque no pudo ser capaz de gestionar correctamente el cambio, no fue resiliente. Llegó Netflix, que era una plataforma streaming, en donde es esta situación, es más, no solamente llegó Netflix, que supo entender, y es importante esto, Netflix supo entender que a ese punto la inmediatez del servicio era lo que se necesitaba. Las personas ya no querían, con el uso de las tablets y los celulares, etcétera, ya no queríamos esa situación de ir a una cadena, alquilar un video, que nos cobren porque nos demoramos en entregarlo. Necesitábamos soluciones más veloces. Y Netflix entendió. Entonces hizo una plataforma streaming en donde era muchísimo más fácil poder compartir sus contenidos y triunfar digamos, en este rubro y en la competencia. Blockbuster no supo entenderlo. No supo entenderlo y quiso seguir dando soluciones en torno a sus ideas iniciales de negocio, que es un pésimo error, porque si uno comprende que el cambio existe, tú no puedes pretender solucionar tu negocio hoy con las mismas ideas con las que lo iniciaste. Y Blockbuster, por más que tuvo mucho éxito en el 2004, con sus 60.000 trabajadores y 9.000 tiendas alrededor del mundo, llegó Netflix en el 2010 y lo destruyó. Entonces ese es un claro ejemplo de empresa que no fue resiliente. Pero así como hay empresas no resilientes, tenemos una que conocemos mucho y que es muy cercana a nosotros, y es San Antonio. San Antonio en esta época de crisis, San Antonio en esta época de pandemia. Esta cafetería tan concurrida y digamos gourmet, supo dejar de lado sus inicios de ser una pastelería gourmet para cambiar a ser un mini market. Entendió que no era posible despedir a su personal. Supo que tenía que tomar acciones rápidas de transformación. Repartió sus utilidades rápidamente, adelantó sueldos a sus trabajadores y transformó sus cafeterías en mini markets, donde incluso seguían ofreciendo en venta sus recursos principales, sus productos principales, perdón, que eran sus pasteles. Pero supieron hacerlo de una manera rápida. Y sus primeras acciones fue repartir utilidad, adelantar los sueldos a los trabajadores que lo necesitaban, repartir los insumos alimenticios que tenían y no podían vender entre sus trabajadores. Los hizo sentir parte de este cambio y ellos, al sentirse parte de este cambio, supieron mantenerse a la altura y dar soluciones, y como empresa lograron transformarse y salir airosos. Este es un ejemplo radical de flexibilidad y adaptación y ser resilientes. Entonces, cuando pensemos en nuestras empresas, cuando pensemos en nuestros emprendimientos, cuando pensemos en estos negocios que construimos, no pensemos como Blockbuster, pensemos como San Antonio. Saber que el cambio es parte de nuestro día a día es esencial si queremos ser exitosos en nuestros emprendimientos. Y saben que otro ejemplo es muy común y que es consciente que el cambio está en su día a día y que si no es resiliente no va a ser exitoso. Nuestro tercer ejemplo, los heladeros. Los heladeros es un ejemplo tan natural y tan fuerte y tan representativo de resiliencia, tan ejemplar de resiliencia. Los heladeros trabajan en un negocio estacional, en donde el verano les permite vender sus helados constantemente, pero el invierno les es perjudicial porque casi nadie quiere comer helados.
Y son tan resilientes y son tan conscientes que su negocio ha nacido en esencia para el cambio, que logran convertir sus carretillas en bodegas donde venden productos que son de consumo de invierno, productos ya empaquetados. Y saben y son conscientes de que tienen que ser resilientes. Todo cambia para ellos. Quizás sus proveedores cambian. Ya no solamente es el proveedor de helados al que tienen que recurrir, tienen que ver nuevos proveedores, nuevos precios, nueva carga, porque ellos mismos mueven su maquinaria. Y lo hacen año a año, estación a estación. Sin entrar en detalles, que tienen que ser más resilientes de lo que creen, porque probablemente se les pinche la llanta y ese día no pueden quejarse del fracaso, de la tristeza de su día, tienen que seguir adelante, resolver su problema y seguir vendiendo. Entonces hemos visto 3 ejemplos muy profundos de, el primero, Blockbuster, una empresa que no supo ser resiliente; San Antonio, una empresa que supo transformarse, ser flexible, adaptarse, ser resiliente; y por último, un ejemplo más común del que pensamos, de personas que nacen sabiendo que su negocio tiene como día a día el cambio y son resilientes día a día para salir adelante. Entonces, si pensamos que a veces nuestra situación es complicada, piensa en ese heladero, que quizás tenga una situación más complicada, pero es más resiliente que nosotros. Y con eso, ya casi por terminar, porque se me está yendo un poco el tiempo, quiero ver algunas citas con ustedes de reflexiones que los pueden llevar a este mindset de resiliencia. La mayor gloria no está en no caer nunca, sino en no levantarnos cada vez que caemos. Cada vez que caemos tenemos que levantarnos y esa va a ser nuestra gloria. No es exitoso el que nunca se cae. Es más, es algo demasiado utópico, porque todos nos hemos caído alguna vez. La gloria está en saber levantarnos. Un problema es una oportunidad para dar lo mejor que tienes. No piensen que el problema sí ha llegado a ustedes por un castigo divino. Al contrario, si tienen un problema, significa que es el mejor momento para que ustedes puedan transformarlo en una oportunidad. Trabajen en eso. Ahora, terminada la clase, siéntense y piensen en los problemas por los que están pasando ahora y traten de mirarlo de otra perspectiva. No es un problema, esto es una oportunidad. Y ha llegado a ustedes porque ustedes pueden transformar la oportunidad. El fracaso no es caer, sino negarse a levantarse. Una persona que fracasa no es la persona que erró o tuvo un problema, sino es la persona que tuvo un problema y se negó a seguir adelante. Esa es la persona que fracasó. Si tú tuviste problema y saliste adelante, por más que te costó y por más que pues tuviste muchos daños en el camino, fuiste muy exitoso, no fracasaste. Y mejor aún si aprendiste la lección. La vida no se hace más fácil o más indulgente. Nosotros nos hacemos más fuertes y resilientes. Cuando las cosas nos van bien, no es porque las cosas están más fáciles. Cuando las personas vean que están ustedes bien y les dicen, bueno, es que ahora les va muy fácil, no es así. Es que ustedes ahora son más fuertes y más resilientes. Son como esa pelotita que vimos al inicio. Esa pelotita que es fuerte, que es flexible, que es adaptable y que eso hace que pueda volver a su estado natural las veces que sea necesaria. No sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. El cambio es inherente a nosotros, va a ocurrir. Es más, y cada vez va a ocurrir más. La persona que entienda o la empresa que entienda que tiene que responder al cambio de manera rápida, de manera anticipada, es la persona que va a sobrevivir, es la empresa que va a sobrevivir en este mundo empresarial. Sin importar cómo definimos el éxito, tendrás que ser resiliente, fuerte, auténtico y ágil para llegar ahí. Seguimos con el tema. El éxito va más allá que simplemente conseguir un objetivo. Para lograrlo tienes que ser resiliente, tienes que ser fuerte. Agregaría flexible, adaptado, auténtico, ágil. Y por último, la resiliencia tiene su propio ritmo. Puede que hoy no te sientas desanimado, pero mañana serás más fuerte.
entiende que la resiliencia no es un estado final. La resiliencia es un proceso. Y es posible que hoy no te sientas tan animado como otros días, pero si entiendes que la resiliencia es un proceso, tienes que poner de tu parte para poder utilizar el cambio y salir adelante. Entonces, como últimas ideas claves de todo lo que hemos visto el día de hoy, recuerden que está en nosotros poder decidir sentirnos fracasados y derrotados o fortalecernos y buscar soluciones cuando tenemos una adversidad. Recuerden apoyarse de los miembros de su empresa, incluso anticipadamente formarlos para que ellos sean el apoyo de su empresa como clave principal de su proceso de resiliencia. Recuerden que la resiliencia no depende de uno mismo o no depende de la empresa misma. Es necesario factores externos, personas claves que puedan ayudarnos a superar esas adversidades. Recuerden que las empresas triunfadoras no esconden sus fallas, sino trabajan en corregirlas. No es cuestión de no verlas, no tomarlas en cuenta. Si tú quieres triunfar, tienes que ver qué problemas tienes, qué fallas tienes para poderlas corregir. Y entre ellas, muchas ideas más. Ya se nos está acabando el tiempo de la clase del día de hoy. Me he sentido muy contenta de poder compartir todos estos conceptos, estas ideas, estas claves de reflexión, que yo creo que para el momento que estamos viviendo actualmente y para el curso que están llevando, que es el de emprendimiento empresarial, les va a servir para poder salir adelante con los emprendimientos, los negocios que tengan, o si no los tienen, para poder utilizarlos en los lugares donde trabajan, o incluso de manera personal para los problemas que puedas estar pasando. Para las personas que llegaron a mitad de la clase, les recomiendo, la clase queda grabada, que puedan volver a ingresar y verla. Yo creo que es una clase que les va a servir y los va a nutrir. Entonces con eso termino la clase del día de hoy. Estoy conectada en el Facebook y también por Zoom para leer algunas preguntas que tengan. Ese es mi correo, si de repente ahorita no se les ocurren las preguntas y quieren hacerlas después. Si quieren algún tipo de asesoramiento, pueden escribirme, no tengo ningún problema. No tengo mucho tiempo. Una de las preguntas que me hacen es, por ejemplo, qué libros podrían revisar? Uno de los libros que se me ocurre recomendar es Resiliencia, levantarse 1000 veces y seguir luchando, de Álvaro Medina. Otra pregunta que me suelen hacer es cómo podemos entender mejor qué es la resiliencia y cómo poder llevarla en nuestro día a día. Y yo trataría de que no solamente pues lean y se estudien y averigüen acerca de la resiliencia, sino sean capaces también de pensar en momentos adversos en su vida a través de los años. Piensen en esos momentos y piensen sobre todo cómo los superaron, que es lo importante, no solamente el momento, porque de repente fueron factores que ustedes no podían controlar. Pero ya habiendo pasado el problema, piensen qué hizo que lo superaran y qué hizo que se sobrepusieran en ese problema y llegaran a la persona que son ahora. O lo mismo como empresa, ¿qué pasó? ¿Qué trabajaron? ¿Qué proceso hicieron? Ese mismo proceso es el que tienen que hacer ahora cuando tengan algunos problemas. Y les ayudo y les doy algunas claves de ayuda que ya han visto durante el curso. De seguro que alguno de esos factores que ustedes trabajaron para superar esos problemas y salir airosos fueron la flexibilidad, la fuerza y la adaptación. Todo eso de manera rápida. Acuérdense del ejemplo de la bolita, esta bolita que mostramos antiestrés al inicio. Es muy importante que se acuerden que la resiliencia es así, y que es así como ustedes deben ser. Por más que se estrujen, por más que hayan muchos problemas, y muchas veces, porque la pelotita antiestrés, digamos que la aplastamos constantemente, así somos nosotros, vamos a sentir muchos problemas que nos aplastan, pero tenemos que tener la capacidad de reponernos y volver a nuestro estado natural, saber sobreponernos de manera rápida las veces que sean necesarias. Bueno, con eso me despido. Muchísimas gracias por conectarse. Cualquier cosa pueden escribirme, perdón.
Y bueno, que tengan una bonita noche. Nos vemos en la siguiente clase.